Aquí tenemos un esquema de cómo es una resolución desfavorable cuando el juez dice, mire, no me convence, no estoy de acuerdo, no procede dar información por el banco, ¿verdad? Porque puede ser que sea así. Entonces el juez notifica de la resolución desfavorable a la SAT. Al banco no, porque al banco no le va a requerir nada. Ni al contribuyente, porque el contribuyente tampoco dentro de este proceso se va a enterar en ese momento de que de él están pidiendo información bancaria o financiera. No es parte del proceso. Eso se verá más adelante y lo vamos a ver en qué momento. Entonces el juez, como dijo que no, va a proceder a notificar a la SAT en esos 3 días que tiene. La SAT a la vez podrá apelar la decisión del juez en otros 3 días hábiles, ¿verdad? Ese juez, pues, que es el que emitió la resolución, ante él se va a apelar. El juez, cuando reciba la apelación, tiene 2 días para conceder o denegar esa apelación. ¿Sí? ¿Qué pasa si el juez concede? Bueno, dice como que sí hay cierta duda, ¿verdad? Entonces se va a recibir la apelación, ¿verdad? Se va a conceder, pero se va a elevar a un tribunal de segunda instancia. Ese mismo juez que recibió en primera instancia ya no es el que va a continuar, sino que se delega a otro juzgado, ¿verdad? Y ¿qué pasa si se deniega? Pues finaliza el proceso. Simplemente si se apeló, pero tampoco procede, entonces ahí se queda la SAT, hasta ahí llegó con su requerimiento de información bancaria y financiera. El hecho de que deniegue el juez no quiere decir que finaliza el proceso de investigación tributaria por parte de SAT. Lo que finaliza es el proceso de solicitar la información bancaria y financiera. Es decir, la SAT se queda sin su herramienta, ¿verdad?, para poder hacer mayor investigación en esos casos. ¿Qué pasa si la resolución es a favor? Aquí hasta arriba tenemos y nos indica, si derivado del análisis se determina que no hay indicios de infracción o de delito, pues simplemente no hay nada, ¿verdad? No pasó nada, se pudo en algún momento comprobar que esos ingresos, ¿verdad? La SAT ya tiene la información, esos ingresos fueron justificados, porque puede decir la persona, mire, yo tengo ingresos, sí. Entonces la SAT en ese momento le va a decir al contribuyente, por favor venga y justifíqueme estos ingresos, ¿verdad? ¿De dónde son? Entonces el contribuyente puede decir, mire, yo tengo hijos en el extranjero, ¿verdad? Se fueron, como dice la canción, para el norte, ¿verdad? Y ellos me mandan remesas. Eso no está afecto a los impuestos aquí en Guatemala, entonces no hay problema, ¿verdad? El hecho de no estar afecto, pues no hay infracción tributaria, no hay nada, tampoco es un delito, entonces se archiva. La SAT deja en resguardo esa información y ahí se queda el caso, ¿verdad? Y le dice, pase el siguiente para ver qué sucede con el otro, ¿verdad? Entonces, si derivada de esa investigación también se determina que existe una infracción, se va a iniciar con el proceso administrativo y la SAT, como ya determinó una infracción, pues procede a sancionar de acuerdo a las leyes tributarias. Esa es la segunda situación que se puede dar. Y la tercera es de que en algún momento, al recibir la información bancaria y financiera, la SAT pueda considerar de que hay indicios para la comisión de un delito. Entonces lo que corresponde es de que SAT debe denunciar a ese contribuyente ante el Ministerio Público. Porque recordemos, y lo hablábamos al principio, la SAT se va a enfocar a los tributos. Ya a la vía penal, a los delitos, eso no nos corresponde. Por lo tanto, hay que delegar ese caso. La SAT lo que hace es presentar la denuncia y se queda en suspenso su investigación, ¿verdad? Es decir, se queda sin hacer nada, porque es el Ministerio Público que se va a encargar de todo. La SAT tampoco va a continuar con esa investigación tributaria. El hecho de denunciarlo se desliga, ¿verdad?, de ese caso y se traslada. El Ministerio Público es el que va a indicar, va a resolver, bueno, si hay delito o no hay delito, porque tampoco quiere decir que ya exista el delito y que haya responsabilidad de ese delito. Recordemos que la SAT lo que está teniendo es
sospecha también de estos indicios por la comisión de un delito. No quiere decir que ya se determinó, ¿verdad? Como tal. Entonces, el Ministerio Público resolverá. Si en algún momento dice, miren, no hay nada, tampoco es delito, entonces regresa el caso a la SAT y la SAT continúa su investigación tributaria, ¿sí? Para determinar infracciones de tipo administrativo. Esa sería la situación, los tres escenarios que se pueden dar, ¿verdad? Que no hay nada, el contribuyente salió libre, ¿verdad? De esta situación, de esta investigación, no se determinó ni infracción ni delito. Si hay infracción, pues se va a proceder a sancionar, ¿verdad? Hay multa de acuerdo al Código Tributario o la ley específica, o bien, si hay delito, se denuncia, ¿verdad? Ese es el proceso, y el Código Tributario sí obliga a la SAT a denunciar ante el MP los posibles delitos. Aquí tenemos la temporalidad, que era lo que hablábamos anteriormente también, de requerir la información. Para los contribuyentes inscritos, el tiempo de prescripción es de 4 años y para los no inscritos, de 8. También recordemos que hay interrupciones a la prescripción. Esto quiere decir que si en algún momento un contribuyente rectifica una declaración, supongamos que está rectificando una declaración del año 2014, resulta que a partir del día de hoy, porque hoy, 2017, va a rectificar esa declaración del 2014, esta declaración del periodo 2014 tendrán que transcurrir 4 años para que termine el tiempo de prescripción, ¿sí? La SAT lo que hace es hacer verificaciones 4 años atrás, todo lo sucedido de los últimos 4 años, no necesariamente de los periodos, porque los periodos pueden ser rectificados, ¿verdad? Si yo estoy rectificando ahora en el 2017 una declaración del 2014, entonces esa declaración me la va a poder revisar la SAT todavía hasta el 2021, ¿verdad? 4 años todavía tenemos que esperar, porque nosotros mismos dijimos, mire, la información que yo le di antes en el 2014 no era la correcta, esta es la correcta, pero siempre queda sujeta a una verificación de acuerdo al tiempo de prescripción. Aquí tenemos el principio general de confidencialidad de acuerdo a la Constitución, que es donde nosotros como SAT debemos de tener claramente, estar muy cuidadosos de la información que nos pueden brindar en algún momento, ¿verdad? Las cooperativas, los entes de microfinanzas o los bancos, y resguardar esa información. Nosotros tenemos que tener métodos, y de hecho ya los tiene la SAT, para poder tener muy bien conservada esa información y que no salga a cualquier persona, porque eso es lo que nos preocupa a muchos también, que la SAT tenga información y que la esté revelando, ¿sí? Lo que sucede también comúnmente con la delincuencia aquí, que vamos a retirar dinero y en algún momentito, pues en el transcurso del camino, pues ahí llegan ciertas personas que nos quitan ese dinero, ¿verdad? Ese es el temor que tenemos muchos, ¿sí? Entonces, de esta forma la SAT también tiene que guardar esa confidencialidad, tener los mecanismos apropiados para que esa información no sea revelada si no es con una autorización, ¿verdad? O al jefe inmediato, ¿verdad? Que esa es la única línea donde se puede brindar información. Por supuesto, que la persona también esté facultada para poder utilizar esa información. De hecho, la SAT, la información que va a tener, ¿verdad? Y que guarda también ya confidencial, de carácter confidencial, no puede ser revelada. De hecho, les pongo el ejemplo. Nosotros en este departamento pues no tenemos el acceso a ver la información del RTU, no podemos ver la dirección, no podemos ver la información de los contribuyentes que ellos tienen registradas aquí con nosotros, porque nosotros no pertenecemos a la atención directa a través de agencias, ¿verdad? Que los compañeros de las agencias, pues ellos sí tienen que manipular el sistema y por supuesto tienen información al alcance, ¿verdad? Pero de esta forma también la misma SAT tiene sus propios controles. A nosotros pues tenemos un proceso debido para poder optar a una plaza internamente o bien alguien que venga de fuera, tenemos ciertos procesos de seguridad y es un proceso largo. Entonces en algunos momentos hay situaciones donde pueden hacer pruebas de veracidad, pruebas de voz y otras situaciones ahí para garantizar la confiabilidad de la persona que está entrando a la institución.
Y con este tema también, ¿verdad?, del secreto bancario, pues la SAT tiene mecanismos informáticos de seguridad, va a tener ciertas medidas de esto que se llama una bitácora, ¿verdad?, para poder saber quién está ingresando a consultar la información, con qué fines, a qué hora, qué día, ¿verdad? Va a guardar esa información para ver qué usuario está entrando a consultarla. Entonces se va a garantizar de que en algún momento pues la información no salga, que eso es lo que todos queremos también. Aquí tenemos un proceso de cierta forma cómo es que se va o que se debe realizar para el retiro, ¿verdad?, ya propiamente del dinero, la ganancia, podemos llamarle, de cada contribuyente. Tenemos a la persona individual, ¿verdad?, que ellos van a pagar sus impuestos conforme al régimen en el que estén. Y las personas individuales, pues por supuesto, tienen cuentas. Con este tema del secreto bancario, si una persona no tiene cuentas, pues definitivamente para nosotros como SAT no vamos a poder hacer ninguna verificación porque no tiene cuentas, ¿sí? Y tampoco se le puede decir al contribuyente, mire, abra una cuenta, porque tampoco hay ninguna norma tributaria que obligue a una persona individual a tener cuenta bancaria. Muchas personas, cuando salió este tema, empezaron a cerrar sus cuentas, sacar su dinero, cerrar sus cuentas, y lo más común es que lo guarden en el colchón, ¿verdad?, debajo del colchón. Ahí ya sabemos que ese es el lugar secreto de todos los chapines, ¿verdad? Entonces mucha gente empezó a cerrar sus cuentas, por el temor o por el desconocimiento más bien. Pero si una persona tiene sus cuentas, ¿verdad?, por supuesto que estén vinculadas al negocio, ¿sí? Es de esas cuentas es que SAT va a poder solicitar la información. Si una persona tiene cuentas personales, que de ahí tiene su dinerito para hacer sus pagos de casa, de luz, de agua, colegios o escuelas de los niños, etcétera, etcétera, entonces esas cuentas no tienen ninguna relación con el negocio y esas cuentas no podrán ser requeridas por la SAT, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado, lo que hay que tener muy en cuenta, es de que si tenemos dos tipos de cuentas, que una, ¿verdad?, si es así, la usemos exclusivamente para el negocio, que continuemos de esa forma, pero que la otra cuenta no sea mezclada, es decir, no toque dinero del negocio sin haber pagado impuestos. Porque el hecho de que en algún momento tenemos dos cuentas, una del negocio y una personal, si en algún momento dice el contribuyente, mire, es que no tengo, de mi cuenta del negocio ya no tengo dinero, no tengo fondos, pero de la otra sí, entonces de ahí le voy a pagar a mi proveedor, o le voy a decir a mi cliente que ahí me deposite. Entonces usted mismo está indicando que esa es cuenta también de su negocio, ¿sí? Porque ahí recibe o retira dinero para sus actividades comerciales, ¿verdad?, o de servicios, según sea el caso. Entonces hay que tener mucho cuidado. La SAT no le va a poder decir, mire, abra cuenta o cierre cuentas. La SAT no le va a decir porque no hay base legal para eso. Pero sí le va a decir, mire, tenga cuidado, es como una sugerencia. Tenga cuidado y no mezcle. Si usted tiene una o dos cuentas para su negocio, exclusivamente de esas tenga sus operaciones. De la otra, lo podrá utilizar cuando ya haya pagado la totalidad de los impuestos, ¿verdad?, de su negocio. Y aquí tenemos el esquema. Persona individual con sus cuentas, lo que procede es pagar todos los impuestos de acuerdo a su régimen, o bien en algún momento la persona individual está retirando fondos de su empresa. Recordemos que hay un impuesto que se debe de pagar. ¿Saben cuál es? El 3% de timbres, ¿verdad? Está grabado en el artículo 2, cuando una persona individual retira fondos de su empresa para gastos particulares, gastos personales. Eso debe de pagar impuesto, 3% de acuerdo a la ley de timbres, artículo 2. No recuerdo si es numeral 6, yo creo que sí. Entonces, si ya pagó todo, usted ya está libre, ¿verdad? Hasta uno se siente más tranquilo. Bueno, ya no hay por ahí una colita que me vayan a pisotear, ¿verdad?, me vayan a detectar, entonces ya procede y luego pues ya lo utiliza para su familia, gastos personales, lo que usted considere, ¿verdad? Y no hay ningún problema en que lo vaya a utilizar usted.
En el caso de la persona jurídica, pues igual, tienen sus cuentas bancarias de su negocio, por supuesto, que corresponde luego pagar todos los impuestos e incluso retener impuestos cuando lo distribuya a sus socios, accionistas, ¿verdad? U otras personas a las cuales estén obligadas a darle esa distribución. El hecho es de que la empresa, la persona jurídica, debe de retenerle el impuesto, ¿verdad?, a estas personas cuando distribuyan las utilidades, los dividendos, esas ganancias. Por supuesto también que la empresa debe pagar conforme a los regímenes que pueda estar adherida, en el IVA, en el ISR, en el ISO, y pagar otros impuestos, por ejemplo, si tiene actividades de la distribución del cemento, distribución del petróleo y por ahí otros impuestos que correspondan. Entonces, solo es de como seguir el orden. Bueno, ¿qué tengo que pagar? Tanto. Todos los impuestos, sí, ya lo verifiqué, bueno, ya puedo utilizar mi dinero para lo que corresponda. Tenemos, esto va enfocado, resistencia a la acción fiscalizadora va enfocado para las personas, en este caso los bancos, las cooperativas o los entes de microfinanzas que poseen la información bancaria y financiera y que en algún momento incumplen en esa resolución judicial que se ha notificado. Entonces, para estas personas existe una sanción de acuerdo al Código Penal en lo relativo a la resistencia a la acción fiscalizadora, y de igual forma, dice aquí, sin perjuicio de brindar la información. Entonces, de igual forma la tienen que brindar y aparte pues se ganaron una su sanción. Pero esto va para estas personas, ¿verdad? No es para los contribuyentes de quienes se está solicitando la información, sino de quien posee esa información. Bueno, hemos terminado la primera parte del secreto bancario. Vamos a continuar para que así cuando salgamos a receso después ya solo nos quedemos con las preguntas y respuestas. El tema del secreto bancario es ajeno a lo que vamos a ver ahora, ¿sí? No se me van a confundir por ahí, pero sí tiene relación, ¿sí? Hagamos la separación de que son dos temas, pero al final sí se van a relacionar y vamos a ver de qué forma. El hecho de que esté en el decreto 2-70, que es el Código de Comercio, pues desde ya podemos mencionar que esto va a aplicar para los comerciantes. Y el Código de Comercio pues se aplica para esas personas, ¿verdad? Propiamente comerciantes. Pero deben de darse esas dos situaciones, de que sean comerciantes de acuerdo al Código de Comercio y que estén obligados a llevar contabilidad completa. Este tema es el registro de cuentas bancarias e inversiones en la contabilidad. Entonces, el Código de Comercio ahora en el artículo 368 bis indica de que se deben de registrar las cuentas bancarias y de inversiones en la contabilidad para esas personas que sean comerciantes y que lleven contabilidad completa. Son las dos condiciones. ¿Será que alguna persona que es una persona jurídica, una asociación o fundación, se le va a poder requerir el cumplimiento de esta norma? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué consideran? ¿Qué manda? Dígame. Muy bien, gracias. Si es una asociación, quiere decir que no es comerciante, exactamente. Entonces, no le va a aplicar esta condición, esta norma. Pero si en algún momento, ¿verdad?, esta asociación o fundación o cualquier otra persona que sea está realizando actividades mercantiles, pues sí se va a tener que también adherir a esta situación y regirse de esa parte por el Código de Comercio, ¿sí? Entonces, las personas no lucrativas, ¿verdad?, que tienen exención en algún momento, ellos pueden tener las dos actividades, no hay impedimento legal, y de hecho muchas así lo tienen. Lo único que es
que por la otra parte afecta, lucrativa, sí corresponde pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, en algún momento puede ser, pero a primera instancia, tal y como lo indicaba el caballero, por ser asociación, su fin no es lucrar y por lo tanto no es comerciante. Él posiblemente se esté rigiendo por otras leyes. Por ejemplo, si es ONG, por la ley de ONGs, hay ley de cooperativas y cada una de ellas es su norma de constitución. El Código de Comercio aplica para los comerciantes y aquí nos da las figuras de sociedades anónimas y otra serie de sociedades. A ellos, ¿verdad? Entonces hay que tener muy en cuenta esta situación porque posiblemente no aplique para todos, porque nos está dando las condiciones, ser comerciantes y estar obligados a llevar contabilidad cumplida. De esa forma, si es así, sí debemos de registrar las cuentas bancarias y de inversión en la contabilidad. ¿Qué cuentas vamos a registrar? Las que se utilicen para realizar las transacciones mercantiles e inversiones, ya sea dentro o fuera de Guatemala, ¿verdad? Esas cuentas que tengamos nosotros para nuestro negocio mercantil debemos de registrarlo en el libro de inventarios, y aquí nos dice abajo. Deben aparecer en el libro de inventarios detallando el número y tipo de cuenta, entidad bancaria y país en el que se encuentra, aparte el monto al cierre del ejercicio contable. Esa información es la que se va a consignar en el libro de inventarios. Y de hecho tampoco este tema no es nada nuevo, ¿verdad? De hecho algunas personas pues ya lo vienen haciendo, ¿sí? Los contadores pues deben de conocer esto, de que no es nuevo, lo único es que ahora ya se está dejando exactamente cómo se debe, ¿verdad? Dentro de la contabilidad. Aparte también tenemos que registrar las inversiones, ¿verdad? Deberán de detallar el monto de esa inversión, la clase de inversión, la institución en la que se encuentra, indicando si es nacional o extranjera, y si está fuera del país, indicar en dónde, ¿verdad? En qué país se encuentra esa inversión. Esa inversión también la podemos enfocar en aquellas que realiza una persona, ¿verdad? Que tiene participaciones en otras empresas dentro o fuera de Guatemala, ¿verdad? Va enfocado a ese tipo de inversiones que está realizando. Entonces, eso también se debe de detallar en la contabilidad, ¿sí? ¿Qué sucede con este tema del registro de cuentas y cómo se amarra al secreto bancario? Pues cuando la SAT en algún momento inicie su proceso de investigación, se dé esa duda razonable de que necesita, ¿verdad?, para poder pedir la información bancaria y financiera. De esa duda, pues la SAT en algún momento va a decir, mire, tráigame sus libros. Con base en los libros, si es comerciante y lleva contabilidad completa, la SAT va a saber qué cuentas poder pedir cuando quiera información bancaria, ¿verdad? Entonces ahí se amarra los dos temas y decimos, bueno, uno me ayuda a poder solicitar de qué información o de qué cuentas voy a solicitar la información, ¿verdad? Entonces, estos son las situaciones que se pueden dar. Aquí hay una mención especial donde dice las partidas del libro diario deben estar soportadas por la documentación que originen, ¿verdad?, esas situaciones. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos está dando un consejo, digan, soporten todo, documenten todo, ¿sí? Si hay que pedir factura, pídanla, les va a servir, ¿verdad? Por supuesto que no para todos, porque no todos van a estar sujetos a una investigación. Y no necesariamente de una investigación se va a dar una duda razonable para poder requerir la información bancaria o financiera. Y si en algún momento es así, dependemos del juez para que se pueda llevar el proceso a cabo. Entonces, si se dan cuenta, son varios pasos, varias situaciones, condiciones que se deben de dar. ¿Qué pasa si se omiten en el registro, ¿verdad?, en los libros de la contabilidad, esas cuentas bancarias e inversiones que usted posee de sus actividades, ¿verdad?, mercantiles? Entonces, en algún momento, pues se va a considerar como resistencia a la acción fiscalizadora de acuerdo al artículo 93. Aquí lo tenemos, numeral 5. Y aquí está claramente donde nos indica, existe omisión si el contribuyente no registra una o varias cuentas de su negocio. Si la persona tiene 8 cuentas para su negocio, es persona jurídica, supongamos, pero no las registra todas, quiere registrar nada más 6, se va a considerar resistencia a la acción fiscalizadora.
Si no elabora la conciliación bancaria, también se considera resistencia, o si las partidas de diario no están documentadas, también se va a cometer esta infracción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muy bien, con esto hemos terminado, ¿verdad?